Eso es, cita la canción que pusimos hoy día para partir porque la semana estuvo un poco agitada para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, así que lo quisimos recibir así más tranquilo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sí. Yo creo que You've Got a Friend es una buena manera de... Igual, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Ve usted? Estamos iniciando esta edición de Mesa Central con el ministro de Hacienda. Lo pasamos por la pantalla del 13, por cierto, en todas nuestras plataformas en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora. Ministro, ayer, primer año, vamos a hablar de la reforma tributaria y todo, pero partamos por lo que pasó ayer. Estaba de rockstar en la Plaza de la Constitución, ¿eh? La gente le gritaba Marcel, Marcel. Sí, también ¿Funcionó la afeitada, parece? No lo sé, pero la verdad es que, bueno, es emocionante cuando uno recibe el cariño de la gente. A mí me toca muchas veces encontrarme con personas en la calle que me saludan, que me desean buena suerte y lo que más dicen es aguante ministro, siga adelante. Así que esas son energías que son muy positivas. ¿Cómo ha sido este primer año? Bueno, ha sido un año súper intenso. A mí, ya me he ido especializando en intensidades. En intensidad, porque cuando estuve en el Banco Central, cierto, me tocó toda la crisis del COVID, el estallido social. Sí. Hubo que hacer, en fin, tomar muchas medidas, estar muy atento a una situación compleja. Ahora, la verdad es que el trabajo en el Ministerio de Hacienda es varias veces más intenso que en el Banco Central. Y requiere estar muy atento tanto a las cosas que son del momento como a los cambios de más largo plazo que el gobierno busca impulsar. Y en el sentido humano, el trabajar con gente que es mucho más joven que usted, bueno, hasta al principio, hace un año, era como el término excluido del gabinete. Usted era el que usaba corbata, junto con Carlos Montes eran los mayores, aunque Carlos Montes es bastante mayor que usted, pero igual. Y bueno, ha estado este año trabajando con esta generación de gente más joven. ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, para mí la verdad es que no ha sido tan distinto, porque antes de volver a Chile yo trabajé en 3 organismos internacionales. En esos organismos internacionales trabajaba con gente muy distinta, de distintos países, distintas culturas, distintos idiomas. Cuando estaba en el Banco Mundial no había nadie en mi entorno que hablara español, por ejemplo. Y bueno, yo creo que va aprendiendo a trabajar en un ambiente diverso y yo creo que la diversidad es muy positiva, así que la verdad es que yo más lo celebro que lo podría lamentar. Por supuesto. Ahora, sí, efectivamente hay una diversidad que llega hasta un cierto límite. Acuérdese cuando lo nombraron, que el presidente del Partido Comunista decía, yo al señor Marcel no lo conozco, es un poco más, y otros decían que usted venía a defender el neoliberalismo. Igual había una cosa como media ríspida entre medio. ¿Se ha ido limando eso, encuentra usted? Bueno, con el presidente Tellier nos hemos conocido, entre otras cosas hemos conversado. Lo conoció al final. Pero yo creo que en el fondo es de esas cosas que llevan a uno a concluir que los prejuicios nunca son buenos, que siempre es bueno llegar con una actitud abierta, conversar, entenderse, conocer a los demás, y eso siempre es algo que ayuda. ¿Y con el presidente cómo ha sido? Porque el presidente hasta destacó el buen humor que pocos conocen, algo así fue la frase, ¿no? Sí, así lo dijo. No me va a decir que es bueno para la talla. ¿Ah? ¿El presidente encuentra que usted es bueno para la talla? Más que la talla, creo que tengo un humor negro que a veces sirve. Oiga, ya, y a propósito de eso, ¿con sentido del humor después de lo del miércoles en la Cámara de Diputados? Bueno, no es algo para la risa, por supuesto. Es una cuestión bastante seria. Mire, yo le diría que más que enojado, yo diría decepcionado. Decepcionado porque cuando uno ha invertido tanto tiempo, tanta energía en generar un diálogo en torno a la reforma tributaria, 3 meses de preparación, de diálogos con la ciudadanía en todo el país, 8 meses de discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 90 indicaciones presentadas, muchas de ellas a proposición de los parlamentarios, de algunos de los parlamentarios que terminaron votando en contra. Entonces, bueno, eso es decepcionante, y sobre todo por el significado que tiene el votar en contra de la idea de legislar. O sea, votar en contra de la idea de legislar no es lo mismo que votar en contra de un artículo en una ley, porque lo que significa en primer lugar es que no se está dispuesto no se le asigna valor
a la propuesta que se está discutiendo. No se quiere ni siquiera discutir. Ahora, digamos y votar en contra significa terminar el diálogo. Es algo que una parte del gobierno ya hizo la vez anterior. También se discutió eso. Bueno, eso no lo vuelve algo bueno. Yo creo que la política chilena... Pero eventualmente lo puede volver una posición política legítima, eso sí. O sea digo, el presidente defendió la legitimidad de votar contra la idea de legislar, digamos, una reforma tributaria. Claro. Cuando era diputado. Digamos que más allá de los casos puntuales, creo que el tema de la votación de la idea de legislar se ha ido transformando en un tema mucho más recurrente de lo que era habitual. Por ejemplo, en la ley de presupuesto nosotros tuvimos votos en contra de la idea de legislar el presupuesto. Entonces uno dice, claro, ¿qué es lo que significa eso? En un sentido medio delirante. Claro. Y como sabemos, ¿cierto? Cuando se rechaza un proyecto en general, no se puede volver a discutir hasta un año más. Claro, ¿es un vicio? ¿El votar en contra de la idea de legislar? ¿Una especie de vicio? Yo diría que es una distorsión de la política donde en lugar de ir de lo general a lo particular, vamos de lo particular a lo general. Entonces hay parlamentarias que justifican su voto en contra de la idea de legislar porque el proyecto no incluye tal o cual cosa o porque hay alguna norma que no les gusta, pero todos sabemos, o sea, sí está ordenado el proceso, que cuando una vez que un proyecto se aprueba en general, luego viene la votación en particular y sabemos que ese es el momento para discutir esas normas particulares, pero desgraciadamente se ha ido dando vuelta y eso es bien complejo porque es muy paralizante. Usted ese mismo día o al día siguiente le dio una entrevista a Rocío Montes para el diario El País de España y ahí usted dice que este es un problema a propósito de la tesis esta de que el presidente Piñera ahí mismo parado había ordenado a la coalición opositora y que el expresidente al aparecer en este programa había hecho como esa especie de llamado. Y usted dice, esto se provoca por muchas causas, entre otras porque hay una fragmentación del sistema político, hay una fragmentación del Congreso, hay demasiados recurrentes, el periodo legislativo partió con 21 partidos, yo creo que a esta altura son como 23 partidos que tienen representación parlamentaria o partidos que existen o que están en formación, en fin. Pero eso es una realidad, eso es un dato que era un dato de la causa, pues, ministro, era un dato que existía antes de llevar esta votación a cabo, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué echarle la culpa a algo que era parte del escenario cuando usted planteó la estrategia legislativa, digamos? Bueno, es que yo creo que el que algo sea un dato de la causa no lo vuelve bueno. No. Y no significa que uno tenga que aceptarlo sin ningún tipo de medición, de crítica. O sea, cuando se trata de... Cuando usted contesta esa respuesta en el diario El País es una constatación de los hechos, digamos. Claro, tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿cierto? La manera que se va dando la dinámica en el Congreso. Iván, yo he trabajado con el Congreso desde el año 90 en adelante. Sí. Yo entiendo mucho la vida de los parlamentarios. Yo he valorado mucho el trabajo parlamentario, especialmente el trabajo legislativo, a lo largo de todo el tiempo en que lo he conocido. Pero las cosas que vimos en este proceso son bien distintas de otras que nos ha tocado en periodos anteriores. O sea, por ejemplo, para darle un ejemplo, hoy en día se dice, no, si nosotros estamos por bajar la evasión y la elusión. ¿Ya? Pero cuando discutíamos las propuestas concretas de reducción de la evasión y la elusión, muchos parlamentarios votaban en contra y con argumentos bien sui generis. ¿En la comisión? Claro, por ejemplo, hay una norma que quedó, una reforma que hizo el gobierno del presidente Piñera, que permite donaciones entre personas sin pagar impuestos, hasta un cierto límite. Que hoy día se usan de manera bastante generalizada en personas de alto patrimonio para traspasarle recursos a sus hijos. Por ejemplo, claro. Entonces, cuando se discutió esto y se discutió la propuesta que venía en el proyecto, que era cierto, eliminar este beneficio que no tiene mucho sentido social, económico, hubo parlamentarios que dijeron que esa era una norma que favorecía la filantropía. O sea, que un millonario le traspase, le regale capital a su hijo sería una forma de filantropía. Entonces, es un argumento curioso. Es un argumento curioso, efectivamente. Ya, pero también se vieron cosas mucho peores, porque eso puede ser un argumento, una leguleyada para la discusión parlamentaria, pero se vieron cosas como que parlamentarios que comprometieron votos no se los dieron.
Hubo parlamentarios que nos indicaron que iban a votar a favor y no lo hicieron. Así es. ¿Y? ¿Qué quiere que le diga? Pues decepcionante. ¿Y hubo parlamentarios de oposición que le dijeron que iban a votar a favor? La oposición fue, vimos declaraciones de los presidentes de los partidos indicando que iban a votar en contra de la idea de legislar. Yo nunca renuncié, creo que nunca hay que renunciar a la posibilidad de convencer, pero al final la verdad es que la discusión, se esgrimieron argumentos que eran muy falaces y yo intervine varias veces en la discusión para aclararlo, para dar antecedentes, pero lamentablemente no se escuchó. O sea, por ejemplo, circuló esta minuta de una organización de pymes que de 22 puntos, de acuerdo a los cuales la reforma perjudicaba a las pymes. Sí. Nosotros respondimos a cada uno de esos 22 puntos, los distribuimos entre los parlamentarios, pero no hubo caso. Y en cambio, al rechazar la idea de legislar, se produce un daño inmediato a las pymes. Entre otras, la gradualidad del aumento de los impuestos. Claro, porque la tasa de impuestos que pagan las pymes va a pasar ahora de 10 a 25% de golpe, en lugar de hacerlo de una manera gradual, como estaba planteado. Y fíjese, para poner estos números que se entienda, una pyme que vende, que tiene ventas por 60.000 UF al año, por ejemplo, en los próximos 2 años va a tener que pagar 36 millones de pesos de impuestos más como producto de esa decisión. ¿En los 2 años? En los próximos 2 años en relación a lo que estaba propuesto en la reforma. Ministro, pero ese era el panorama. Tiene el Congreso que tiene, con la composición de mayorías y minorías que está, con la fragmentación y la conducta media viciosa en algún sentido, la palabra la uso yo, no usted, para que no se la adjudiquen. Ese es el escenario. Y el resultado fue el que conocimos. ¿Qué es lo que falló? Porque el escenario estaba más o menos planteado. ¿Qué es lo que falló? Es difícil responder esa pregunta cuando no fue ni el gobierno ni los parlamentarios de gobierno los que apretaron el botón de rechazar. Creo que hay muchas cosas que se van combinando, algunas que tienen que ver con ese entorno en el cual se está desarrollando el proceso legislativo, otras que tienen que ver con cuestiones del momento, pero yo creo que, en fin, siendo constructivo y mirando hacia adelante, todo lo adicional que podamos invertir en diálogo, en transparencia, en explicitar qué es lo que se va a financiar con una reforma tributaria, creo que ayuda. Creo que en la opinión pública, creo que hay mucha gente que lo entiende. Los mismos empresarios creo que lo entienden mejor que los parlamentarios que votaron en contra. Creo que se dan cuenta de que la reforma tributaria, independientemente de sus detalles, con los cuales podrán diferir, es necesaria. Yo creo que la frase de Verónica Undurraga, que la van a tener un rato más esta mañana, en el sentido de que la inmovilidad no es garantía de paz social, creo que es perfectamente aplicable a este caso, y yo creo que muchos actores sociales y políticos lo entienden. Ya, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Ayer el presidente dijo, estoy conversando con el ministro Marcel para ver qué es lo que vamos a hacer, digamos, porque en la práctica lo que está pasando es que el gobierno quedó en la estacada, digamos, o hace algo o de alguna manera la gestión se vuelve intrascendente en los próximos 3 años, que es un largo camino. Claro. Bueno, primero que nada, creo que es importante entender una cuestión de timing. La reforma tributaria, que el proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara de Diputados es una parte de la agenda de reforma tributaria. Y esa agenda de reforma tributaria, que incluye además el royalty minero, los impuestos correctivos y las rentas regionales, además solo iba a generar recaudación a partir del año 2024. Entonces, de partida, este año no hace todavía una diferencia. Lo que nos tenemos que preocupar es lo que pasa a contar del próximo año. Eso, primera cosa. Luego, ¿qué cosas vamos a hacer? Primero, por supuesto, seguir adelante con los proyectos que están en tramitación, como es el royalty minero, que está para votarse en la Comisión de Hacienda del Senado, y seguir avanzando para presentar los proyectos de rentas regionales y de impuestos correctivos hacia fines de este mes, comienzos de abril. Segundo, vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores económicos, sociales, políticos,
para definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo. En otras palabras, nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, sea a través del mecanismo de insistencia en el Senado o sea a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más. Tercero, en ese diálogo no solamente vamos a ser más explícitos respecto del destino de los recursos, sino que vamos a buscar que los acuerdos que se vayan generando también se refieran y sean más explícitos respecto del destino de los recursos. Y por último, la única línea roja, Iván, la única línea roja es la responsabilidad fiscal. Es decir, lo que hagamos va a ser siempre cumpliendo con las metas de política fiscal que nos hemos fijado. O sea, nosotros no vamos a abandonar la responsabilidad fiscal como producto de esta decisión de la Cámara y al buscar... no se va a meter en gastos que no estén financiados. Exactamente, eso significa que durante este año vamos a tener que ser prudentes respecto de lo que comprometemos para el próximo, no respecto a lo que gastamos porque eso ya está financiado, pero lo que se compromete respecto al próximo hasta que ya tengamos claro cómo vamos a seguir con esa reforma, más los otros proyectos que idealmente en el caso del royalty minero deberían estar aprobados. Por lo tanto, si lo entiendo bien, lo que viene es una ronda de diálogo para de alguna manera generar un proyecto nuevo que ingrese por el Senado, de modo que se pueda provocar un nuevo proceso legislativo? Sí, el procedimiento mismo lo veremos un poco más adelante. Yo creo que en estos momentos... Porque hay que hacerle el quite a la veda de un año, digamos, de alguna manera. O sea, el tema de un año para volver por la misma Cámara, eso no tiene... la única alternativa que tiene, ¿cierto?, es la insistencia a través del Senado. Ya. O sea, la opción sería otro o un proyecto distinto que entre por el Senado. O sea, si hablamos de insistir, repito, no vamos a insistir con exactamente el mismo proyecto. Ya, eso está descartado. Porque, bueno, uno también tiene que ser capaz de recoger la retroalimentación política que va teniendo. Tenemos que asegurarnos de que el siguiente esfuerzo que hagamos sí sea fructífero. Para eso, bueno, ya habíamos dialogado antes, teníamos flexibilidad, la íbamos a seguir aplicando en el proceso, pero bueno, no se pudo seguir en ese proceso, esa flexibilidad, bueno, tendremos que aplicarla a estas conversaciones ahora, pero a través de conversaciones más directas con distintos actores, como decía, económicos, sociales y políticos. ¿Eso incluye a los gremios empresariales? Incluye a los gremios empresariales. ¿Usted está de acuerdo con la tesis? Daniel Matamala me parece que lo dice hoy día en la tercera, en la tesis de que sin los gremios empresariales no hay cómo aprobar una reforma tributaria en Chile. Mire, yo más que plantearlo o verlo desde esa perspectiva, creo que lo que uno ve hoy día es que la visión de los gremios empresariales respecto de estas materias ha ido cambiando. Hace años atrás teníamos mucha rigidez, teníamos mucho dogmatismo. Creo que hoy en día, y especialmente después del estallido social, los empresarios creo que entienden un poco más que hay temas que son de país, ligados a la paz social, ligados a la reducción de la incertidumbre, que implica hacer esfuerzos de este tipo. Lo que plantea hoy día Susana Jiménez, por ejemplo, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo que a mí me han dicho también varios dirigentes empresariales, que ellos entienden que el tema tributario no se va a acabar acá y que es preferible buscar acuerdos a seguir prolongando la incertidumbre en materia tributaria por varios años más. A propósito de esos acuerdos, hay algunos que resienten el tono suyo ese miércoles, o sea, yo lo estábamos transmitiendo y estaba un poco enojado, digamos. No sé si estaba realmente enojado, pero así parecía. En el siguiente sentido, porque usted dijo, deben estar contentos los que evaden impuestos, los que eluden impuestos, los que asesoran a los que eluden impuestos. Bueno, algunos de esos, de los aludidos, digamos, tienen que votar a favor en algún momento o tienen que llegar a un acuerdo con usted en algún momento. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, va a tener que ofrecer alguna disculpa o abuenarse de alguna manera, porque igual es un poco ofensivo decir que si uno está en contra de la reforma tributaria o la idea de legislar, asociarse a los que evaden impuestos, digamos. Claro, o sea, lo primero es que, ¿cierto?, cuando yo planteé eso,
no me refería a los parlamentarios, no dije que los parlamentarios fueran evasores de impuestos, ni que los parlamentarios ampararan a los evasores de impuestos. Dije pero usted entiende de dónde sale la interpretación, digamos, de sus propias palabras. Claro, no, yo dije, ¿quiénes van a celebrar? ¿Quiénes van a estar contentos con el hecho de que no se pueda legislar sobre estos temas durante un año? Bueno, a mí me parece que si hay personas que están aprovechando resquicios legales para eludir impuestos y esos resquicios legales no se van a cerrar, me parece que es un poco como de sentido común que pensar que esas personas van a estar contentas. ¿Ah? O sea, ¿usted descarta haber ofendido a los parlamentarios de derecha con los que tiene que acordar en algún momento? O sea, no me refería a los parlamentarios de derecha, pero mire, le doy un ejemplo. Hoy en día, las personas que tienen recursos en paraísos fiscales tienen que declarar sus ingresos si es que estos superan las 2.400 UF en el año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy día? Es que varias personas de una misma familia invierten en paraísos fiscales, cada una por montoncitos de 2.400 por montos de recursos que no generen rentas de más de 2.400 UF al año. En el proyecto de reforma tributaria se obligaba a consolidar esas inversiones y por lo tanto aplicar ese límite, pero sobre la cifra consolidada, sumando ¿cierto? Todos los miembros de una misma familia. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ese caso, yo me imagino que las personas que tienen organizado así sus inversiones habrán estado contentos porque, ¿cierto? Porque van a poder seguir haciéndolo porque van a otro año poder más. seguirlo haciendo. Me parece que es una cosa como de sentido común, como decía recién. Que hasta el momento es legal, digamos. Hasta el momento es legal, por eso se le llama elusión. Sí. Y la solución era legal. Lo mismo, ¿cierto? Había varias normas que le daban más facultades al Servicio de Impuestos Internos, algunas en cosas bien delicadas. Por ejemplo, se tipificaba como delito tributario el transporte de mercancías ilícitas, cuestión que era bien importante, por ejemplo, para casos como el robo de madera, o el robo de cobre en el norte, o el robo de salmones en el sur. ¿Ya? Eso no se aprobó porque cayó junto con todo el resto del proyecto de la reforma tributaria. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento era explicar las consecuencias de rechazar la idea de legislar. Consecuencias, como mencionaba hace un rato, sobre la situación de las pymes, sobre el tema de la elusión, sobre temas como la formalización. Había muchos temas que estaban en el proyecto, no era solamente un proyecto de aumento de impuestos. Claro, y esas son las consecuencias como prácticas que usted subraya. Las consecuencias una consecuencia política clara es que ahora la derecha tiene mayor poder de negociación para cualquier acuerdo, y eso incluye, eventualmente, como lo sugirió el presidente, es la pregunta, incluye la reforma previsional, una eventual reforma de salud, el inicio, como dijo el presidente, del Sistema Nacional de Cuidado. ¿Hay ambiente en el gobierno, hay disposición en el gobierno para un acuerdo en todas esas materias aparte de la tributaria? O sea, el gobierno tiene disposición a dialogar y buscar acuerdos, que es muy amplio. O sea, en el caso de la reforma previsional, nosotros hemos dicho, en la reforma previsional, la propuesta del gobierno, el gobierno no tiene líneas rojas. El gobierno está dispuesto a discutir todo lo que está en el proyecto. Lo que pasa es que el gobierno tiene propuestas y tiene que ser capaz de explicarlas, tiene que defenderlas, ¿cierto? Y como parte y luego de esa defensa, producido el diálogo, probablemente uno va a ir encontrando modificaciones que sean consistentes con lo que se busca con la reforma previsional. Entonces, así como en el caso de la reforma tributaria, introdujimos esas 90 modificaciones solo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sin duda que en cada uno de estos proyectos vamos a tener esa flexibilidad. Ahora, se necesita, como se dice, dos para el tango, necesitamos ¿cierto? Que del otro lado haya alguien que esté dispuesto también a bailar. Es interesante porque por el otro lado dicen lo mismo. El gobierno debe tener un cambio de actitud. A nosotros nos sorprendió mucho que el ministro, que siempre había tenido un tono muy técnico, ese día nos descalificara de esa manera. Y como el gobierno es el que tiene la iniciativa, al ministro primero se le tiene que pasar el enojo para que podamos conversar, dice en el Mercurio de hoy el senador José García Ruminó, de RN. Bueno, el senador García Ruminó lo conozco muy bien desde el año 90, porque ha sido senador durante todo ese tiempo.
Él sabe que yo soy una persona bastante ponderada, pero por otro lado, Iván, yo creo que uno en esto tampoco puede ser ni versallesco, ¿ah? Ni tampoco, ¿cierto?, estar como en un ring de boxeo. Y tiene que ser capaz de decir la verdad, de decírsela a la gente. No es esto no es un tema de entreveros entre políticos, ¿ah? Es importante que la gente entienda, que la ciudadanía entienda los efectos de rechazar la idea de legislar un proyecto como este. Ahora, no hay ni una expectativa de que esto ocurra antes del 7 de mayo, supongo, ¿no? Es difícil. Digo, por el periodo electoral. Es difícil, los periodos preelectorales en general tienden a exacerbar las diferencias, tienden a generar más tensiones de lo habitual, pero en fin, no tenemos por qué darlo por perdido. Pero la expectativa es hacer un acuerdo grande, un mega acuerdo, como se insinuó el miércoles a las 8, el jueves en la mañana, después de la comparecencia del presidente allá en el norte, o es ir paso a paso, proyecto por proyecto. Mira, hay quienes plantean ¿cierto?, la idea de un mega acuerdo que no solamente es tributario, sino que también previsional, etcétera. Hoy día hay una columna, me parece, de Matías Walker que plantea esto. Yo creo que la pregunta es, en el fondo, si el sistema político está en condiciones y en disposición a generar grandes acuerdos. De parte del Ejecutivo, por supuesto que los hay, ¿ah? De hecho, yo en los días previos a la votación en general del proyecto de reforma tributaria, señalaba que probablemente nos íbamos a encontrar en la Comisión de Hacienda, a la cual pertenece el senador García, nos íbamos a encontrar con el proyecto de reforma tributaria, el royalty minero y el proyecto de fortalecimiento de la responsabilidad fiscal. Entonces iba a ser posible tener una visión de conjunto, buscar un acuerdo más amplio, ¿eh? Así que yo celebro que haya ese tipo de idea, ese tipo de disposición, pero tenemos que probar en la práctica si acaso es posible. Ministro, usted trabajó todo este año con Claudia Sangüesa como subsecretaria y ahora ella se fue a la Subsecretaría de Relaciones Económicas en la Cancillería. ¿Eso significa que se acabó la discrepancia que había al interior del gobierno en torno a la política comercial, a los tratados de libre comercio y todo esto que se discutió durante este año con la figura del ex subsecretario Ahumada como protagonista? Bueno, como usted sabe, ¿cierto?, los cambios en el gabinete, incluidos los subsecretarios, los resuelve el presidente de la República. Lo único que puedo decir que no le preguntaron a usted. ¿Ah? Es que ese cambio no se lo preguntaron a usted. O sea, lo que puedo decir es que Claudia Sangüesa es una persona, es una economista muy competente, que está muy imbuida del espíritu, del sentido que busca este gobierno, y estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. A propósito de cambio en el gabinete, se descabezó el Banco Estado, porque su presidenta ahora es ministra de Obras Públicas. Jessica López, ¿tiene en mente ya el reemplazo o no? Bueno, es algo que tenemos que conversar con el presidente, pero yo creo que Jessica López va a hacer un gran aporte al Ministerio de Obras Públicas, una persona muy práctica, muy activa, conoce muy bien la relación entre sector público y sector privado, la ha practicado desde Banco Estado, así que creo que va a ser un gran trabajo. Ministro, dentro de las medidas de recaudación o de las fuentes de recaudación de recursos fiscales se ha hablado mucho del litio, en particular por la renegociación del 2017 que ha generado que este año solo SQM le pase $5.000 millones al fisco, una cuestión bien relevante, es harta plata. Y usted el otro día, el viernes, antes del cambio de gabinete, dijo en un seminario del Diario Financiero que dijo varias cosas del litio, entre otras que cuando se habla de una empresa nacional del litio, no se habla de un monopolio estatal del litio. O sea que en la política del litio que está pensando el gobierno es parecida a la del cobre, digamos, o sea, con una empresa Codelco que también interactúa con otros actores privados, digamos, ¿no? O que convive, digamos, con un privado. Sí, los detalles de la política nacional del litio los vamos a conocer en las próximas semanas porque ya se va a dar a conocer esa política. Pero digamos, creo que no es una infidencia, simplemente decir que contempla participación del sector público y sector privado, más aún colaboración entre sector público y sector privado. Un poco en el modelo que ha habido hasta ahora. Ahí vamos a ver los detalles, claro. Pero en el fondo, ¿por qué esos actores públicos y privados? Público, porque es importante
que en el desarrollo de la industria del litio tengamos seguridad de que este se dé de manera sostenible en ambientes sociales, culturales y físicos que son muy delicados. Los salares son un ecosistema muy delicado. Claro. También para asegurar que se vayan generando más encadenamiento en torno a esta industria y captar más rentas para el Estado, que se puedan reinvertir en diversificación productiva, que también es parte del enfoque que le hemos dado a este tipo de cosas. Y el sector privado, porque además de capital, para desarrollar la industria del litio se requiere innovación tecnológica, se requiere también, probablemente, también ayuda a la participación privada para ir generando estos encadenamientos. Pensemos que la industria del litio es bien especial, no hay muchos especialistas en litio en el mundo, y además la tecnología está cambiando. Hoy día, el litio se produce, mediante evaporación a partir de la extracción de las salmueras de los salares. Pero, hay técnicas de extracción directa que se están desarrollando y que son mucho más amistosas con el medio ambiente, especialmente en materia de conservación de agua. Entonces, para todo eso necesitamos también el aporte del sector privado. Ahora, yo entiendo que no va a adelantar la política nacional que, como dice usted, se va a conocer en las próximas semanas, pero ¿tiene sentido que se haga, tiene sentido que sean empresas privadas asociadas con el Estado las que hagan inversiones fuertes? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión para desarrollar la explotación del litio en salares nuevos, en vez de que sea el Estado el que tenga que poner esa plata, ¿no? Como digo, hay cosas que puede aportar el sector privado y otras cosas que puede aportar el sector público, y ambos son necesarios. Así que queremos tener una política nacional del litio que sea sostenible en el tiempo, que genere rentas que podamos reinvertir en otras industrias y que genere un impacto sobre el empleo, sobre el desarrollo productivo del país. Eso significa, pero el Estado puede aportar un montón de cosas. ¿Tiene que aportar plata también? ¿Cree usted? ¿O tiene sentido que la plata la aporten los privados? Sí, eso lo vamos a ver ya en la propuesta misma que vamos a ver en las próximas semanas. Ministro, era una súper buena semana. Un amigo mío decía, íbamos bien hasta que fregamos, lo dice con otra palabra, pero porque el IPC era negativo, había un IMASEC también como mucho mejor de la expectativa, hasta que vino el descalabro del miércoles. Sacado eso, olvidémonos del Congreso por un rato. La macroeconomía está en la perspectiva de un año más tranquilo en términos económicos. Para la gente, digo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. El tema de la reforma tributaria no cambia. El hecho de que tenemos un escenario macroeconómico que se ha ido volviendo más benigno. No podemos decir bueno porque todavía hay muchas brechas que tenemos que cerrar, muchos sectores que están rezagados, que lo están pasando mal. Pero lo que es claro lo que debería ser claro a estas alturas es que esta idea de que venía una catástrofe económica, una gran recesión, un aumento del desempleo de 2 dígitos, etcétera, todo eso ya no ocurrió. Ya. Y hemos tenido más bien un ajuste suave, eficiente, en el sentido de que se ha concentrado en las áreas en las cuales teníamos mayores desequilibrios, como el caso del gasto o el consumo en bienes durables. Por otro lado, la inflación está bajando. Tuvimos, como decía usted, una cifra bien positiva para el mes de febrero. Que alivió la UEF, entre otras cosas. Alivió la UEF. Sobre todo, yo diría, lo más importante me parece a mí de este IPC es la caída de los precios de los alimentos, que es lo que no solamente había estado presionando al alza el IPC, sino que había estado presionando los bolsillos de las personas, sí, de manera muy dramática, muy angustiante para muchos hogares. Es cierto, como lo dice, me parece, Vittorio Corvo ahora este fin de semana, que eso no es ya un dato definitivo, ¿cierto? Podemos tener variaciones en meses, hay que tomárselo con calma, nosotros así lo hacemos. Pero creo que la dirección en la que nos estamos moviendo es bastante clara. Desde agosto
En agosto del año pasado tuvimos el pic de inflación, 14,1%. Hoy día ya hemos bajado 2,5 puntos respecto a esa cifra y lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Ya, o sea, la perspectiva de una situación crítica está descartada. Creo que, excepto que tengamos algún giro dramático en la economía mundial, creo que lo podemos descartar. Ministro, le agradezco muchísimo a la gentileza de estar hoy día. Muchas gracias y muy buenos días. Que le vaya bien.